Ser minero. Llegado a este punto nos vamos a ir hasta Sabero para encontrarnos con Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia. ¿Cómo está, Roberto? ¿Qué tal? Pues muy bien, por Sabero fenomenal. Fantástico. Bueno, pues y a pesar de todo no nos vamos a centrar hoy tanto en Sabero como en otro rincón, ¿no?, del norte de nuestra provincia, también con tradición minera, vaya. Pues sí, porque el museo tiene ya desde hace un tiempo una exposición temporal que lleva por nombre La Profunda, metalúrgica del cobre y del cobalto, que trata de dar a conocer, como dices tú, dos instalaciones mineras que no están aquí precisamente, aunque sí que están, bueno, relativamente cerca de lo que es Sabero, incluso de lo que es León, que tuvieron una gran importancia en la provincia de León, como son la mina La Profunda, que está en Cármenes, y la fábrica metalúrgica de Villamanín. Y todo ello, bueno, pues esta exposición temporal la hemos hecho con motivo de la aparición de una extraordinaria colección de fotografías de estas instalaciones del archivo de Ruiz Bernacchi en la Fototeca del Patrimonio Nacional. Y bueno, el comisario de esta exposición es Roberto Matías. Bueno, nuestros oyentes ya le conocen, él es ingeniero de minas, es un colaborador habitual del museo, es un gran estudioso de la minería en general. Yo creo que le conocemos, bueno, más porque es un referente en todo lo que es hablar de la minería romana, sobre todo lo que es la provincia de León, pero la mina La Profunda y todo lo que tiene relación con ella es bueno, yo creo que es su otra gran pasión investigadora. Por eso le hemos pedido hoy a Roberto Matías que participe en Ser Minero para hablarnos precisamente de eso, de la mina La Profunda en Cármenes y de la metalúrgica de Villamanín, que son, bueno, pues como te digo, dos referentes en el tema minero y metalúrgico de la provincia, que yo creo, luego lo hablaremos, que han estado un poco olvidadas. Bueno, pues bienvenido, Roberto Matías, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Ahora enseguida hablaremos de las minas propiamente dichas, pero yo creo que también esos documentos tienen un carácter histórico y documental pues bien valioso, ¿no? Háblanos un poco de cómo aparecen. Indudable, pues en principio una simple casualidad. El archivo de Ruiz Bernacchi ya llevaba años en poder de Patrimonio Histórico Nacional, pero no habían digitalizado los fondos, por lo tanto lo que no se conoce pues no se puede, entre comillas, desear, ¿no? Y apareció una nota de prensa justo ahora hace un año aproximadamente y vimos que había una colección de cerca de 50 fotografías de la mina La Profunda de los años 20, donde no teníamos hasta la fecha prácticamente nada que nos diera una imagen real de lo que había pasado allí en aquel momento y que fue verdaderamente importante. Nos encontramos con una serie completa de todo lo que se hizo en aquella época para montar una fábrica de cobalto, por así decirlo, que era un material muy estratégico en la época. Después de la Primera Guerra Mundial cambió mucho la tecnología y el cobalto era un material insustituible, como el mismo puede ser, por ejemplo, el litio para las baterías de los móviles, ¿no? En aquel momento el cobalto para la fabricación de armamento y todo tipo de herramientas pues era prácticamente la panacea para muchas cosas. Y en ese momento nos encontramos unas imágenes de esa factoría y las imágenes también de la zona minera, de cómo se desarrolló allí este importante proyecto. ¿Y qué nos cuentan? ¿Qué enseñanzas, qué información nos ha podido llegar gracias a esas imágenes? Pues nos cuentan un poco la visión de un minero de la época, que es la base de todo, ¿no? Cómo era un minero, cómo llevaba la boina, sin guantes, las alpargatas, los carburos para iluminación. Eso es la parte extractiva, pero sin embargo lo que más nos sorprende, porque esa imagen del minero lo podemos tener en muchos otros sitios, lo que más nos ha sorprendido es la imagen de la factoría metalúrgica. Vemos una fotografía de esa fábrica y de repente nos decimos, ¿y esto estaba aquí? Porque nunca en ningún momento ni yo me había podido imaginar cómo pudo haber sido eso. Tenemos una factoría de electrometalurgia de primer nivel mundial, con los más importantes avances del momento. De hecho, aquí se desarrollaron patentes propias, incluso se importaron patentes americanas. Y la empresa que montó la factoría metalúrgica de Villamanín funciona todavía actualmente y era en aquel momento la más importante del mundo. ¿Y qué nos queda o qué nos ha quedado de esa fábrica a día de hoy? ¿Queda la huella, al menos? Nos quedan las ruinas, ¿sí?, y las fotografías de Ruiz Bernacchi. No tenemos absolutamente nada. Alguna documentación dispersa y prácticamente se ha olvidado. De hecho, no hay que olvidar... Y son unas ruinas muy ruinosas, valga la expresión. Sí. Hay un tema importante. Villamanín fue, digamos, el frente más importante del norte de León en la Guerra Civil. Y la fábrica fue bombardeada.
Entonces, evidentemente, ha habido una destrucción ajena a lo que puede ser hoy el vandalismo, ¿no? Una destrucción total y absoluta. Y luego los materiales fueron todos expoliados para chatarra. O sea, no teníamos nada, absolutamente nada. Roberto. Hablas de una de las fábricas más modernas en aquella época, pero muy vinculada a La Profunda, que yo creo, ¿no?, que es una de nuestras minas más antiguas, ¿me equivoco? Sí, la mina La Profunda tiene 5.000 años de historia, porque fue explotada en la prehistoria. Aproximadamente en el 2500-3000 a.C. se ha datado esta fecha. Los prehistóricos fueron capaces de sacar allí mineral de cobre, que es de un color azul y color verde, bien para usarlo de forma ornamental o bien para fabricar elementos de cobre con ello y bronce. Entonces, esos 5.000 años de historia hacen de la mina La Profunda el más importante yacimiento prehistórico de la meseta norte, que eso es mucho. ¿Alguna vinculación con la minería romana? Es un tópico arrastrado durante muchísimos años, ¿no? La mina profunda, explotación romana, de hecho hay varios autores que incluso se animan a describir que eso fue romano, ¿no? Yo personalmente y cualquier especialista que investigue esa mina no ve el más mínimo vestigio de explotación romana. Las técnicas de explotación fueron simplemente con mazas de piedra. O sea, golpeaban con piedra las paredes y sacaban el mineral así. Los romanos tenían utensilios metálicos y evidentemente si tienes un utensilio de hierro, ¿para qué vas a utilizar un utensilio de piedra? Pero entonces no, romano en absoluto, en absoluto. Lo que sí es importante es que esa mina sabemos que llegó a explotarse hasta 50 metros de profundidad. En la prehistoria, 50 metros es una profundidad muy alta. Realmente cuando digamos el boom de La Profunda, a pesar de tener 5.000 años, ¿dónde podíamos situarlo? ¿Mediados del 19 o...? Sí, la mina La Profunda se olvida, por así decirlo, ¿no? Y en 1860, se hace una denuncia, una demarcación de mina y se empieza a explotar otra vez de forma leve La Profunda, apenas el afloramiento, y se encuentran bolsadas de cobre que luego, con el paso de una década así aproximadamente, dio lugar a una explotación de 180 metros de profundidad, muy importante, porque no hay que olvidar que fue la más importante productora de cobalto de la época, y se hizo una gran mina que al principio no se conocía qué nivel podía tener, ¿no? Es una historia apasionante que estoy recogiendo, una publicación que en unos años verá la luz. Y bueno, ahora hablaremos de las expectativas o perspectivas de futuro que podría incluso tener esa explotación, pero si efectivamente ahí puede haber todavía mineral por extraer, ¿por qué en un momento dado se deja de explotar? En la época en la que se paró la mina es el año 29-30, la gran crisis mundial, entonces eso no hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La mina estuvo latente, por así decirlo, pero la guerra civil destruyó las instalaciones y se olvidó el proyecto. La mina se retoma después de los años 40, hay varios intentos, pero hay que tener en cuenta que las minas en rocas calizas de ese tipo son muy problemáticas, tenían muchos problemas con agua. El agua se les metía en las galerías, ya a finales del siglo XIX pararon la mina de un modo por ese tipo de problemas, y entonces queda un poco abandonada, queda un poco olvidada. Pero luego, en los años 90, la mina se vuelve a investigar y se encuentra oro. La mina tiene un porcentaje importante de oro unido al cobalto, que puede ser interesante, que de algún modo está latente ahí, ¿no? No es una mina aislada, al norte de la mina La Profunda está la mina Divina Providencia, que también tiene unas características parecidas. Entonces es un sector minero que no ha perdido el interés para las empresas, pero hay que tener en cuenta una cosa, que es una minería difícil, y a lo cual tenemos también que añadir que en los años 60 en la mina se encontró uranio. La mina tiene un porcentaje importante de uranio, entonces es un punto de referencia que podría en un futuro tener algún tipo de explotación. Pero para mí en este momento lo más importante de la mina La Profunda es que es un enclave de minería prehistórica de primer orden prácticamente europeo. De hecho ha habido una publicación ahora sobre la minería del cobre en Europa y la mina La Profunda, gracias a las investigaciones que se han realizado en el año 2000 aproximadamente, ya tiene un lugar propio en el catálogo de minas prehistóricas de Europa. Luego sería una línea de trabajo interesante de explotar, ¿no? Y de difundir y de promover. Sí, porque además está muy accesible. El llegar a la mina La Profunda es relativamente sencillo. Un mínimo de inversión que permita el poner visitables las labores prehistóricas, incluso las del siglo XIX, sería un referente importante turístico y, digamos, de investigación en la zona. De momento se plantea todo como absolutamente incondicional o puede haber algún interés o alguna idea, algún esbozo de idea por parte de la Administración. Bueno, la Administración hemos pasado un periodo donde no había dinero para nada, entonces no se puede pedir mucho todavía, ¿no?
Hay que resaltar una cosa, que hace 10-15 años, la mina La Profunda estaba desahuciada, por así decirlo. Había algunos investigadores que mencionaban en sus trabajos que todas las labores prehistóricas de la mina La Profunda habían sido destruidas por las labores del siglo XIX. Entonces, aquello estaba prácticamente olvidado por completo. En el año 2000, un trabajo que hicimos en la Universidad de León, se demostró que había una galería prehistórica de 35 metros de longitud como mínimo y restos evidentes de labores prehistóricas en el resto de la zona. Entonces esto, entre comillas, es muy novedoso, ¿no? Yo luego derivé a investigación en minería romana y no he insistido en el tema, ¿no? Aparte que no me encontraba físicamente en León, pero sí me gustaría pinchar a las administraciones y decirles, tenemos esto aquí y yo creo que es importante, por lo menos, mirar un poco hacia ahí. Y de la otra explotación, la de Villamanín, ¿qué podemos contar? De la factoría metalúrgica de Villamanín, pues de la factoría, sí. Está muy destruida, pero bueno, no nos queda más que las ruinas y el recuerdo, ¿no? Ahí no podemos hacer gran cosa en este momento. Y además es una propiedad particular. Entonces, no sé, en la administración en ese aspecto poco se podría hacer. Es muy grande, tiene una superficie de 10.000 metros cuadrados aproximadamente y ahí una intervención sería verdaderamente costosa, solamente la intención de reconstruir algo, ¿no? Hoy por hoy nos queda en buen estado de uso el edificio de los trabajadores, que es hoy un hostal. Se está utilizando como un hostal, el hostal Golpejar, y básicamente con eso no podemos hacer mucho más. Yo creo que lo importante sería incidir en las labores mineras del entorno de la propia mina La Profunda. Además, yo creo que, ¿verdad, Roberto? El que viene a ver la exposición y ve esas fotografías de la fábrica metalúrgica, yo creo, bueno, no sé si la expresión es muy adecuada, ¿no? Pero yo creo que alucina, ¿no? De ver lo que prácticamente hace 100 años había en Villamanín, ¿no? Qué fábrica, qué máquinas, qué cosa más moderna, ¿no? Para la época que tuvimos aquí cerquita, que tuvimos en la provincia de León. O sea, yo creo que éramos la vanguardia. Es alucinante, como yo también aluciné cuando las vi, no daba crédito, literalmente no daba crédito del nivel que pudimos llegar a tener en este tipo de infraestructuras, aunque lamentablemente el proyecto no prosperó. ¿Qué fondo era este, por cierto, el que estaba vinculado a estas imágenes? ¿Has hablado de Bernacchi? Sí, Ruiz Bernacchi, era un fotógrafo madrileño que había reunido una colección de fotografías de unos antecesores desde 1850 aproximadamente y luego se dedicó a hacer fotos, ¿no? Estuvo contratado para las fotografías de Patrimonio Turístico Nacional. En aquel momento era destacable la obra de Gómez Moreno, que hizo, por ejemplo, el catálogo monumental de la provincia de León, y muchas de esas fotos son de él. Estaba muy vinculado al tema patrimonial, ¿no? Y desconocemos todavía la razón por la cual estuvo aquí. No tenemos la certeza de que las fotografías sean específicamente suyas, pero bueno, están en su fondo y creemos que las hizo él, ¿no? Son unas fotografías de una calidad extraordinaria. O sea, ahora mismo hacemos una fotografía con un móvil, la vemos en la pantalla del ordenador y decimos qué bonito, qué tal. En aquella época no era tan fácil. Hicieron las fotos, son impresionantes, no están hechas con una cámara portátil, ni mucho menos. Son fotos que amplías hasta unos límites insospechados y te dan unos detalles que verdaderamente son muy interesantes. Bueno, ¿y hasta cuándo va a estar la exposición, Roberto? Bueno, pues la exposición la tendremos hasta final de enero, pero, por ejemplo, el último sábado del mes de noviembre, el sábado 28, habrá una conferencia de Roberto Matías en el museo para hablarnos más en detalle, ¿no? de estas pinceladas que nos ha dado hoy, más en detalle de lo que es la mina La Profunda y la metalúrgica del cobre y del cobalto de Villamanín, y luego el 29, pues que es el domingo por la mañana, pues tendremos una visita a toda esa zona, a esas antiguas instalaciones, a lo que es la mina. O sea que bueno, yo creo que puede ser un fin de semana muy interesante para primero venir a ver la exposición, escuchar la conferencia y el día siguiente visitar los lugares. Bueno, pues tú mismo lo has dicho, efectivamente, bien interesante, ahí queda apuntado y anotado. Muchísimas gracias, Roberto Fernández, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y gracias, por supuesto, a nuestro invitado, Roberto Matías. Gracias. Gracias a vosotros.